¿Qué tal, amigos? Ya estamos con ustedes en su programa En el Aire, y hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia de Agatha Christie. Durante su juventud escribió cuentos y pequeñas historias y tuvo interés por la música y el teatro. Incluso recibió formación como cantante y pianista. Sin embargo, poco a poco descubrió que escribir historia era algo que realmente ella disfrutaba. El comienzo de su relación con el crimen durante la Segunda Guerra Mundial. Agatha Christie trabajó como enfermera y posteriormente como asistente en una farmacia hospitalaria. Y aquí aparece una de las piezas más importantes de su futuro literario. Al trabajar en una farmacia tuvo conocimiento y contactos con diferentes medicamentos y sustancias químicas, incluyendo venenos utilizados en aquella época. Y esto fue fundamental para sus futuras novelas. Agatha Christie comenzó a conocer cómo funcionaban determinadas sustancias, sus efectos y las diferencias entre unas y otras. Y esa experiencia le proporcionó conocimiento que después utilizaría magistralmente en sus historias. De hecho, muchos de sus crímenes literarios involucran venenos. No sé si usted se ha dado cuenta en eso, si usted ha leído las novelas de ella, se ha dado cuenta de esto. Y sus conocimientos farmacéuticos ayudaron a darle autenticidad a esas escenas. Su primera novela, quizás usted se pregunte cómo comenzó ella y quizás la novela que usted conoce más famosa no fue su primera novela, sino fue el misterioso caso de Styles, una escritura durante la Primera Guerra Mundial, y fue publicada en el año de 1920. Imagínense cuántos años han pasado hasta nuestros tiempos y todavía sus historias se mantienen en los primeros puestos en la vida moderna. Y allí ocurrió algo extraordinario. Allí fue cuando nació ese famoso bigotudo Hercule Poirot. Era prácticamente lo contrario de un detective de acción. Este no necesitaba perseguir al delincuente. Necesitaba únicamente pensar. Su método consistía en observar los detalles, analizar las contradicciones y utilizar lo que él llamaba sus famosas pequeñas células grises. Imagínese usted. Es decir, su capacidad intelectual para resolver el misterio. Y aquí aparece algo que me parece maravilloso para cada uno de ustedes. Agatha Christie no convirtió a Poirot, a su detective, a su creación de detective, en un hombre perfecto. Era extremadamente inteligente, pero también, óigase bien, era un poco vanidoso, era meticuloso y en ocasiones era un poco, bueno, no diría que un poco, era bastante presumido el hombre. Y precisamente esos defectos le hicieron más humano y mucho más divertido. Y después llegó Miss Maypole. Años después apareció ese otro de sus personajes más famosos, Miss James Marple. Y aquí Christie volvió a sorprender. Miss Maypole no era una detective profesional.
era simplemente una mujer mayor, aparentemente tranquila, que vivía en un pequeño pueblo, pero tenía algo extraordinario. Comprendía la naturaleza humana y había tantas cosas en su favor. Ella también había observado durante años cómo las personas mentían, ocultaban cosas, sentían celos, tenían ambiciones y cometían errores como es natural. Pero eso podía resolver crímenes utilizando algo diferente a la metodología que usaba el detective que están mirando en pantalla, Hercules Poirot. Poirot decía, en esencia, analicemos los hechos. Miss Maple parecía decir, conozco a las personas. Y esa diferencia sería maravillosa para otro programa. Porque una escritora que también tuvo propios misterios y que la vida de Agatha Christie se vuelva casi tan misteriosa, tanto como sus novelas. En diciembre del año de 1926, después de una crisis personal relacionada con su matrimonio, Agatha Christie desapareció durante 11 días. Su automóvil fue encontrado abandonado y produjo una enorme búsqueda en Inglaterra. Finalmente, apareció en un hotel de Harrogate, donde se encontraba registrada bajo otro nombre. El episodio provocó una enorme conmoción pública y hasta hoy en día ha generado muchas especulaciones sobre exactamente qué ocurrió durante aquellos días. Pero, ¿qué separan la realidad de las novelas? Agatha Christie fue una mujer real con una vida pero muy complicada. No un personaje de misterio creado por ella. Posteriormente se divorció de su primer esposo, Archibald Christie, y años después se casó con el arqueólogo Max Mallowan. Ese segundo matrimonio también tuvo una enorme influencia en su vida. Agatha Christie acompañó a Mallowan en diferentes expediciones arqueológicas por el Oriente Medio. Óigase bien por dónde vamos. Cómo la circunstancia de la vida le llevó a adquirir un conocimiento que luego pasó a usar en alguna de sus historias. También pasó temporadas en lugares como Irak y Siria, y esas experiencias terminaron apareciendo de alguna manera en alguna de sus novelas. Es por eso que podríamos decir, resulta curioso pensar que la mujer que escribía sobre asesinatos en trenes, casas y hoteles también pasó parte de su vida acompañada a un arqueólogo en excavación, y entonces entendemos mejor cómo Agatha Christie no fue simplemente una mujer que se sentó a inventar asesinatos. Ella observó a las personas, conoció medicamentos y venenos durante su trabajo en la guerra. Viajó, conoció diferentes culturas, vivió matrimonios, pérdidas y dificultades. Y todo eso terminó entrando de una manera u otra en su literatura. Por eso creemos que hay una frase que podríamos utilizar para presentar su vida y a cada uno de ustedes. Agatha Christie no solamente aprendió a inventar crímenes, aprendió a observar a las personas. Y quizás esa sea la clave para entender por qué sus novelas siguen funcionando, por qué el asesinato es
solamente el escenario. El verdadero misterio siempre fue el ser humano. Así es como entendemos mucho mejor la historia de Agatha Christie. Cómo realmente sus historias, sus novelas y esos misterios que ella siempre, que leemos en sus novelas, llega a cautivarnos, y a veces nos ponemos a pensar ¿qué tanto conocimiento tenía Agatha Christie para escribir esas misteriosas novelas? Como enfermera, aprendió cómo usar eso en su personaje de Hercule Poirot, ese gran detective. Conocemos cómo se desarrolló la trama en el asesinato en el Expreso Oriente, en el tren del Expreso Oriente. Y también aprendemos de otras de sus novelas. Ella escribió tantas novelas que muchas de ellas las vemos en el cine o en la televisión. Pero Agatha Christie fue una historiadora, una literata, una novelista excepcional. Ojalá que esto le haya podido ayudar a entender un poquito más sobre Agatha Christie, y que recuerden una frase muy importante. Siempre hay que leer, pero leer despacio. Leer no solamente termina cuando leemos la última página de un libro. Termina cuando aprendemos a compartir esa historia, cuando la asimilamos, la ponemos en nuestra vida, agarramos lo que nos corresponde, aprendemos, nos nutrimos de la literatura. Y más importante, cuando tenemos la oportunidad de enseñar a otros. Mi nombre es Samuel Terrero, yo regreso en la próxima en su programa En el Aire. Y no olvide, suscríbase a nuestra página, suscríbase a nuestro canal para que así pueda usted también gozar de más de las cosas que tenemos para cada uno de ustedes. No olviden, llegue a nuestra página de internet enfoqueutah.com y así usted podrá tener más información sobre cada una de las cosas que tenemos los lunes y los jueves. Hasta la vista.